Bienvenido a Último Llamado de Dios. Bienvenidos a la parte 2 de Dolores de Parto y Leyes Dominicales. Si no has visto la primera parte, por favor, pausa esto y mira el primer episodio. Pero si ya la has visto, sigamos. Hoy quiero empezar haciéndote muchas preguntas y quiero que pienses en ello. ¿Por qué adventistas del séptimo día fueron arrestados y encadenados a fines de 1880? ¿Por qué cristianos que dicen que un hombre estima un día y otro día mantendrían encadenados a estos hombres? ¿Por qué cristianos que dicen que el sábado fue abolido, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, aprobarían leyes para arrestar a estos hombres? ¿Por qué los cristianos que dicen que la ley ha sido abolida, citando, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, luna nueva o sábados, acabarían juzgando a las personas en un tribunal civil, de modo que las arrestarían y encadenarían? ¿Y por qué algunos cristianos están intentando activamente no solo proteger, sino también promover la reverencia por el domingo, cuando muchos han pasado décadas afirmando que no importa el día de adoración? El viernes para musulmanes, sábado para judíos, domingo para cristianos. Elige tu día, ¿vale? Estas son las preguntas que me desconciertan. Honestamente, ¿soy solo yo o se está volviendo evidente que quizás, solo quizás, los hombres y mujeres que buscan un trato especial para el domingo, en realidad no creen que la ley fue abolida, sino que creen que la ley ha sido alterada y desean obligar a otros a respetar esa modificación? Y para demostrar mi punto, les voy a dar 10 claves. ¿Están listos? Muy bien, allá vamos. Quizás todas las acusaciones de que los guardadores del sábado son los legalistas no son realmente legítimas, porque ¿qué es más legalista? ¿Predicar y enseñar que Dios quiere que honremos el sábado del séptimo día, o tratar de usar al gobierno para legislar legalmente una ley que haga a las empresas responsables por trabajar los domingos, para que la gente pueda guardar el transábado? Y no sé ustedes, pero todo eso me suena muy legalista a mí. Sin embargo, aquí estamos con gente que intenta aprobar leyes laborales, y allí estábamos con los que guardan el sábado, rompiendo esas leyes laborales. Esos guardadores del sábado se vieron encadenados por trabajar en el llamado Día del Señor. La pregunta que quiero responder es, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Existe un marco teológico profundo que impulsó esta mentalidad en el pasado. Empezamos a analizarlo en el episodio anterior y hoy profundizaremos en ello. Todo se remonta a las ideas que se promovieron en este libro. Quería demostrar que esto era lo mejor para el bien común de la sociedad. Wilbur argumenta aquí que el sábado dominical es vital, no solo por la observancia religiosa, sino como institución civil que protege el derecho del trabajador al descanso y resguarda a la sociedad de la tiranía del trabajo incesante. En su libro, Wilbur cita el discurso de un sindicalista llamado Sr. Broadhurst. Broadhurst, quien dijo, para quienes viven una vida de trabajo incesante, el domingo es como un arroyo fresco en el desierto para un viajero cansado. Un arroyo fresco, muy poético, pero tan equivocado. En otro lugar, citó a un hombre llamado Billy H. Ryder. Ryder, quien dijo, leyes sabáticas se justifican en una república por autopreservación. También se justifican por mandato divino y por la experiencia de la humanidad. Se justifican porque el domingo es el descanso del pobre, que ni la riqueza ni la maldad pueden quitar. Se justifican bajo el principio de que el privilegio de descanso de cada ciudadano depende de que todos los ciudadanos observen un día de reposo. En esencia, se argumentaba que los domingos debían protegerse porque es un día de descanso para el trabajador, para que no sea explotado por las grandes empresas. Este mismo sentimiento fue expresado por otra persona muy importante a finales del siglo XIX y no fue otro que el Papa León XIII, en quien el más reciente Papa, el Papa León XIV, potencialmente se ha inspirado. No sé ustedes, pero todo esto se siente como que la historia se repite. En su encíclica de 1891, Rerum Novarum, sobre el capital y adivinaron, el trabajo, el Papa León XIII dijo esto sobre los derechos laborales y el descanso dominical. En la sección 40, dice,
El trabajador también tiene intereses en los que debe ser protegido por el Estado, y en primer lugar están los intereses de su alma. Y en la sección 41 continúa diciendo, de esto se sigue la obligación del cese del trabajo y la labor los domingos y ciertos días santos. El descanso del trabajo no debe entenderse como una mera concesión a la ociosidad, y mucho menos debe ser una ocasión para gastar dinero y para la indulgencia viciosa, como muchos quisieran que fuera, sino que debe ser un descanso del trabajo santificado por la religión. En otras palabras, el Papa León XIII argumenta que el domingo debe usarse no solo como día de reposo, sino que debe ser santificado por la religión. Y dijo esto ignorando el hecho de que Dios no santificó el primer día de la semana, sino el séptimo día de la semana. Es casi como si presumiera tener la autoridad para cambiar los tiempos y las leyes. Todos ellos pensaban lo mismo, desde la NRA y el Papa León XIII hasta Wilbur Crafts o Henry Blair. Todos estos hombres y entidades de finales de la década de 1880 pensaban lo mismo, que era que el domingo debía protegerse en nombre de la religión y en nombre de Dios. Hoy, los nacionalistas cristianos y el autor de la sección de trabajo del proyecto 2025 piensan de la misma manera y parece que el Papa León XIV podría estar interesado en continuar esta labor porque, como dice este artículo, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que la elección del nombre León era una referencia clara y deliberada al último Papa llamado León. León XIII, elegido en 1878, es conocido por su encíclica de 1891, Rerum Novarum, que detallaba los derechos de los trabajadores, y ellos lo mencionaron, no yo. Tendremos que esperar y ver. Pero lo más apremiante hoy es entender qué yace en el fundamento de toda esta retórica pasada y presente. ¿Qué impulsa proteger y honrar el domingo? Para averiguarlo, echemos un vistazo a otra carta encíclica escrita por el Papa León XIII, titulada Immortale Dei. Esta encíclica es crucial, ya que sienta las bases para los principios de la imagen de la bestia, al esbozar un marco teológico adoptado a fines de la década de 1880 por hombres como Wilbur Crafts, principios que siguen vigentes hoy. Washington, D.C. ha mostrado vicios y vanidad traicioneros. La ciudad está envuelta en oscuridad y falta de calidez. Es crucial reconocer que este dominio pertenece a Cristo Rey, y nuestro mandato es marcar territorio en su centro, proclamando que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien todos los pueblos y naciones deben someterse y jurar lealtad. Debemos tener la ambición de reclamar Washington, D.C. para Cristo y discipularla para que vuelva a caminar por los caminos de Dios. En esta encíclica, el Papa León dijo lo siguiente sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Hubo un tiempo en que los estados se gobernaban por la filosofía del Evangelio. Fue entonces cuando el poder y la virtud divina de la sabiduría cristiana se habían difundido por las leyes, instituciones y costumbres del pueblo, impregnando todos los rangos y relaciones de la sociedad civil, y la Iglesia y el Estado estaban felizmente unidos en concordia y amistoso intercambio de buenos oficios. Espero entiendan esto. Esto es lo que buscan, la intersección de Iglesia y Estado. León XIII continúa diciendo esto. Muchos son, en verdad, los que han intentado elaborar un plan de sociedad civil basado en doctrinas distintas a las aprobadas por la Iglesia Católica. En otras palabras, desde la perspectiva de León XIII, el Estado, y por extensión la sociedad, no puede funcionar correctamente sin las doctrinas que han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Y esto lo afirma porque él creía, y aún muchos lo creen, que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera y que Dios le ha otorgado total autoridad para guiar las conciencias de la humanidad. Una de las extensiones de este pensamiento es que parte del propósito ordenado por Dios para el gobierno es proteger al hombre, proteger al trabajador. Y la creencia es que esto se puede lograr asegurándole un descanso de sus dolores de parto, protegiendo el llamado sábado dominical. Por esta razón, el Papa León XIII respaldaba plenamente la utilización de los sindicatos para alcanzar dichos objetivos. Así lo expresó en la Rerum Novarum, diciendo: las uniones obreras son lo más importante de todo. Tales asociaciones deben adecuarse a las exigencias de nuestra época,
una era de mayor educación, de hábitos diferentes y de requisitos mucho más numerosos en la vida diaria. Es gratificante saber que, en realidad, existen bastantes asociaciones de esta naturaleza, compuestas únicamente por obreros o por obreros y empleadores unidos. Como pueden ver, hay algo para cada persona. Sindicatos para liberales, leyes religiosas para conservadores. Esta es la razón por la que en Apocalipsis 13 vemos el uso de la marca en la mano y en la frente. La frente representa el lóbulo frontal, donde la gente aceptará esta ley y estos movimientos como ordenados por Dios y necesarios para el bien moral de la sociedad. Y también habrá una aceptación por el bien social de la sociedad, que está representada por la marca recibida en la mano. De cualquier manera, eventualmente habrá un impulso unificado de ambos lados del espectro para la legislación de este día. Según los capítulos 13 y 16 de Apocalipsis, esta unidad culminará con la realización de señales y maravillas que consolidarán o incluso sellarán las decisiones de hombres y mujeres en todo el mundo, al momento de elegir bandos en esta guerra espiritual. A finales del siglo XIX e incluso hoy, la Iglesia Católica y muchos protestantes tienen objetivos muy similares y teorías y teologías parecidas que se acercan cada vez más. Por eso Ellen White dijo lo siguiente en El Gran Conflicto: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en cruzar el abismo para estrechar la mano del espiritismo. Cruzarán el abismo para estrechar la mano del poder romano, y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma al pisotear los derechos de conciencia. Quiero que presten especial atención a lo que se mencionó en esa declaración. La premisa presentada es que no será la Iglesia Católica la que se acerque a los protestantes, sino que la realidad es que serán los protestantes los que se acerquen para tomarse de las manos y unirse con la Iglesia Católica. Todo esto va a suceder de nuevo, porque también ocurrió a finales del siglo XIX, y pueden verlo en esta declaración aquí mismo, del apéndice del Gran Conflicto, que da contexto a los movimientos que estaban teniendo lugar en esa época. Sobre la obra de la Asociación Nacional de Reforma dice: la teoría de la Reforma Nacional es idéntica a la del papado. El establecimiento de la teoría de la Reforma Nacional en este gobierno no será más que la instauración de una imagen viva del papado. Dado que estos partidos defienden la teoría papal, no es de extrañar que estén ansiosos por asegurar la cooperación del papado para llevar a cabo su plan con éxito. El Estadista Cristiano es el órgano oficial de la Asociación Nacional de Reforma, y en un editorial del 11 de diciembre de 1884, ese periódico dijo: con gozo y cordialidad reconocemos el hecho de que, en las repúblicas sudamericanas, en Francia y en otras naciones europeas, los católicos romanos son los defensores reconocidos del cristianismo nacional y se oponen a todas las propuestas del secularismo. Siempre que estén dispuestos a cooperar contra el avance del ateísmo político, uniremos gustosamente nuestras manos a las de ellos. Espero que capten lo que se expone aquí. Los adventistas de fines de los 1880 comprendían el marco teológico del movimiento dominical. Tenían una comprensión más profunda y elegante de lo que ocurría, más allá de la ley dominical misma. Entendían que debajo de todo esto había una teoría sobre la relación entre la Iglesia y el Estado que se había establecido durante el dominio del llamado Sacro Imperio Romano. Y ahora esta teología errónea estaba resurgiendo, y era esta teología la que se encontraba en la base del impulso para la protección y promoción de la observancia del domingo. Los adventistas de fines del siglo XIX vieron el peligro de estas ideas y lanzaron el Centinela Americano, padre espiritual de la revista Libertad. En diciembre de 1887, la publicación declaró el deseo protestante de cooperar con la Iglesia Católica en la protección y observancia del domingo. Dice: el interés común de todos los religiosos en el sábado dominical debe reforzar nuestra determinación de trabajar y nuestra disposición a cooperar plenamente con nuestros conciudadanos católicos. Podemos ser objeto de rechazos en nuestras primeras ofertas, y aún no es el momento en que la Iglesia romana acepte estrechar la mano con otras iglesias como tales, pero sí de hacer avances repetidos y aceptar con gusto la cooperación en cualquier forma en que la ofrezcan. Esto es exactamente lo que Ellen White
mencionaba en esa cita, refiriéndose a la intención de estrechar la mano con la Iglesia Católica. Y ahora, miren estas declaraciones de los dolores de parto de finales del siglo XIX, también en el apéndice de El Gran Conflicto, que describen los movimientos de la Asociación Nacional de Reforma como, en perfecto acuerdo con la encíclica del Papa León XIII de 1885, y que el propósito de la Reforma Nacional, si su asociación es idéntica a la de Roma, es natural esperar que muestren una gran disposición a unir sus fuerzas con agrado, y siempre que el protestantismo obtenga el control del poder civil, ya sea con o sin la ayuda de Roma, eso no será más que erigir una imagen del papado. Adventistas como A.T. Jones y E.J. Wagner, los editores del Centinela americano, entendieron que este principio de tratar de utilizar el Estado de una manera que sobrepasaba los límites de la libertad de conciencia era virtualmente establecer la imagen del papado, también conocida como la imagen de la bestia. Demasiado a menudo, cuando leemos Apocalipsis 13 y 14, nos enfocamos solo en la marca de la bestia y la ley dominical. Pero ¿qué pasa con la imagen de la bestia? Apocalipsis 13, 14-15 declara que harán una imagen a la bestia, que tienen poder para dar vida a la imagen de la bestia, y que la imagen de la bestia hablará, y que aquellos que no adoren la imagen de la bestia sean asesinados. Y en Apocalipsis 14, 9 y 11, Dios advierte en contra de adorar a la bestia y a su imagen. En Apocalipsis 15, 2, la Biblia nos muestra que quienes están de pie sobre el mar de vidrio deben lograr la victoria sobre la bestia y también sobre su imagen, además de la victoria sobre la marca de su nombre. Esto significa que nuestra victoria debe superar la idea de controlar la conciencia ajena. Y por extensión, eso significa que debemos obtener la victoria sobre esta mentalidad de que Dios quiere usar el Estado para controlar la moral de la humanidad. Porque como les decía en el primer episodio de esta serie, Dios es un Dios de libertad y no nos forzará a descansar ni a adorarle en ningún día. Y esto, mis amigos, nos trae de vuelta al punto de partida. Al principio de este video, hice varias preguntas sobre por qué los adventistas del séptimo día terminaron arrestados, sirviendo en cuadrillas de presos por trabajar en el llamado sábado dominical. Es porque estaban violando la ley hecha por el hombre que los obligaba a descansar en un día que Dios no bendijo, y esta comprensión no debe pasarse por alto. ¿Cómo tiene alguien, de hecho, el derecho de obligar a otro hombre a descansar? Mi postura es que, basándome en la historia y en la profecía, este deseo de obligar a otros a descansar conducirá finalmente a obligar a otros a adorar. Y es por esto que necesitamos hablar de esto desde ahora y no esperar hasta que los fanáticos cristianos lleven esta coerción a su conclusión natural, que es legislar la adoración. En el próximo y último episodio de esta serie, haremos otro viaje en el tiempo, aún más atrás en el pasado, donde encontraremos el fundamento y el proceso de estas leyes laborales y dolores de parto, y también los fundamentos de la teología que impulsa el deseo entre los cristianos de usar al Estado para lograr sus objetivos. Al hacer esto, podemos obtener una imagen completa de dónde ha estado la humanidad y hacia dónde se dirige. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte este video, porque debemos hacer nuestra parte para que la gente empiece a pensar más profundamente sobre estos temas. Así que estén atentos, pues, lamentablemente, los dolores de parto empeorarán. Dios los bendiga.